Ajá. Lo mandé a la nube. Sí. Te va a llegar tu correo. Ok. Ok, pues bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar. Va a ser una plática, vamos a abordar temas muy generales en torno al derecho registral. Así que bueno, pues vamos a comenzar. De entrada, ¿qué es el derecho registral? Bueno, vamos a decir que el derecho registral es un conjunto de principios y normas que regula la tutela de ciertas situaciones jurídicas subjetivas a través de un recurso de técnica jurídica consistente en publicidad, organizada en forma institucional que produce diversos y determinados efectos jurídicos sustantivos. Es decir, para no hacernos tanto bolas con este concepto, pues simplemente el derecho registral se va a encargar de del procedimiento, de todos los principios que se van a ver en esta materia, en la función registral como tal. Ay, menos segundos. ¿Ok? Entonces, es importante comentarles que lo que vamos a platicar el día de hoy va a ser en la Ciudad de México, pero sí es importante que ustedes tengan conocimiento de que no solamente en la Ciudad de México tenemos como tal el registro, es decir, a nivel federal, pues se cuenta, ¿no? Con los bienes inmuebles de la federación va a tener su propio registro, en donde pues se le va a tener que otorgar seguridad y todo lo relacionado a los bienes que integran el patrimonio federal. Eso por lo que hace a la federación. Pero también a nivel estatal, por ejemplo, en el Estado de México, tenemos lo que se conoce como el Instituto de la Función Registral. Entonces, es importante que ustedes sepan que dependiendo de en dónde nos encontremos, vamos a tener un registro. Pero aquí solo vamos a platicarles pues, de la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, seguimos. En términos generales, ¿qué es el registro público de la propiedad? Bueno, el registro público es la institución a través de la cual se da publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, así como actos jurídicos que deban registrarse para surtir efectos contra terceros. En términos generales, eso es el registro público. Como les decía, a nivel estatal nos encontramos con el IFREM, ¿no? Entonces, también para que ustedes sepan que cada registro va a tener su propia liga, en la cual ustedes pueden ingresar y pues enterarse un poquito más de lo que se encarga cada instituto, ¿no? Lo que es por ejemplo, el Estado de México cuenta con 19 oficinas registrales para que ustedes ahí tengan conocimiento de ello, ¿no? Pero bueno, no solamente está el registro en el Estado de México y no solamente es el registro público de la propiedad, o sea, podemos hablar del registro, híjole, no sé, se me ocurre, el registro agrario nacional, el registro del INPI, el registro de avisos de testamento, o sea, la verdad es que el mundo de registro es todo un universo y dependiendo de la materia en la que nos encontremos. Entonces, pues sí, es una materia bastante interesante y abarca mucho. Pero bueno, seguimos. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Aquí, el organigrama. ¿Por qué el organigrama? Bueno, vamos a comentarles cómo es de que nace el registro, cuál es su fundamento, en qué regulación la vamos a encontrar, etcétera, ¿no? Aquí, como ustedes saben, en el gobierno de la Ciudad de México, pues bueno, tenemos aquí a Claudia Sheinbaum, ¿no? Ella, pues obviamente para el desempeño de sus funciones, tiene que allegarse de ciertas dependencias. Para el caso que nos ocupa, pues va a ser la Consejería Jurídica y de Servicios Legales la que va a auxiliar en estas materias. Entonces, no solo es eso, o sea, ella se auxilia de las dependencias, como les repito, es la Consejería Jurídica, y la Consejería Jurídica, a su vez, va a tener unidades administrativas, que son las que se van a encargar del despacho de estos asuntos.
Dentro de la consejería jurídica, pues vamos a encontrar al registro público de la propiedad de comercio y vamos a encontrar al registro civil. No es lo único, también nos vamos a encontrar con el área de regularización territorial, la dirección de servicios legales, pero bueno, para nuestro tema, de ahí viene, o sea, ese es como el organigrama de donde surge y las dependencias que se van a encargar de este tema. Entonces, le moví aquí. Tenemos al registro público de la propiedad y de comercio y tenemos al registro civil. Dentro del registro público de la propiedad y de comercio, vamos a decir que hay secciones. Entonces, esas secciones, está la sección inmobiliaria, está la sección mobiliaria, está la sección de personas morales, está la sección del comercio, por una parte. Y por otra dirección, pues es la dirección de registro civil, donde vamos a encontrar pues todo lo relacionado a las actas, ¿no? Actas en materia civil. Y bueno, eso es como en general lo que va a abarcar esta parte. ¿Dónde vamos a encontrar su fundamento? Bueno, pues en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México y su reglamento. Ahí es donde vamos a encontrar su fundamento. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Una vez que sepamos, ya vimos qué es en términos generales, qué es el instituto, de dónde viene, pues vamos a entrar un poquito a cada una de las secciones que les acabamos de comentar, para que ustedes estén en posibilidad de identificar cuando estén ante una situación, a dónde se tienen que dirigir, y muy general, más o menos cómo es el proceso que se lleva a cabo en el registro, para que pues ustedes identifiquen, ¿no? A lo mejor se les da alguna situación y pues no saben a dónde hay que acudir o cómo, y pues yo creo que esto les va a dar como que una visión un poco más amplia de qué es lo que se tiene que hacer o cómo se hace. Entonces, lo siguiente es, vamos a ingresar a una de las secciones. No están en orden, así que bueno, vamos a empezar con el registro de las personas morales. Bueno, ¿qué es lo que se va a registrar aquí? Como les decía, está el registro público de la propiedad, abarca esas dos áreas, llamémoslo así, y luego la sección. Dentro de la sección de las personas morales, ¿qué es lo que vamos a inscribir aquí? Bueno, vamos a inscribir instrumentos en los que se constituya, reforman, disuelven o liquiden las sociedades y asociaciones civiles, así como sus estatutos. Aquí en este registro lo que va a haber es todo lo que tenga que ver con sociedades y asociaciones civiles de manera general. También vamos a inscribir los instrumentos de protocolización de los estatutos de sociedades y asociaciones civiles generales y las instituciones, fundaciones, asociaciones de asistencia privada. Entonces, para que quede muy claro, no es nada más de, bueno, hay una sociedad civil y todos dicen, no, pues nos vamos al registro público de la propiedad y no saben ni qué. Dentro del registro, como les decía, hay secciones. Entonces, es importante que ustedes identifiquen qué es lo que se va a registrar y no solo identificar, porque obviamente hay actos que marca la ley que no son necesarios de inscripción. Entonces, todo aquello que sea necesario que la ley marque que se deba de inscribir, pues tiene que inscribirse. Entonces, en este registro vamos a tener que inscribir todo lo relacionado a estos puntos que les acabo de comentar, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues asociaciones civiles, inclusive, no sé, a lo mejor alguien forma parte ya o ya está en alguna asociación civil, en una sociedad, bueno, pues sabe que ahí es donde se tiene que inscribir en esa sección personas morales. Igual las fundaciones, ¿no? Todas las fundaciones que conocemos o que son las más sonadas, pues deben de inscribirse en esta sección. Después vamos a ingresar a la siguiente sección, que es como la más conocida o la más, sí, es como la más conocida. Entonces tenemos el registro público de la propiedad inmueble. Entonces, como pues su nombre dice, ¿no? Es aquí en esta sección vamos a inscribir toda la parte inmobiliaria. ¿Qué es exactamente lo que se va a inscribir? Bueno, todos los títulos en los que se cree, declare, reconozca, transmite, modifique
limite, grave o extinga el dominio, posesión y demás derechos reales. Es decir, y como manera de ejemplo, una compraventa, ¿no? En donde una persona adquiere un inmueble, un bien inmueble. Bueno, pues ese bien inmueble se debe de inscribir en el registro público de la propiedad en la sección inmobiliaria. Para eso es importante que ustedes conozcan que obviamente hay ciertos actos que tienen que cumplir ciertos requisitos para que se lleve a cabo esta inscripción. Es decir, yo adquiero una casa, pero ustedes saben, ustedes al adquirir una casa tienen que celebrar un contrato o bien tienen que, la manera o directamente ante a una notaría en donde se lleva a cabo una escritura. Dentro de esa escritura, bueno, se tiene que inscribir lo que se adquirió. Es decir, previo a la inscripción, tuviste que haber ido a una notaría para cumplir con los requisitos que te marca la ley, porque hay requisitos que se deben de cumplir previamente para que tú puedas inscribirlo. En este caso es una casa, pues una figura que también la vamos a escuchar mucho en materia de registro, es la figura del notario, es la figura del corredor. Entonces es importante esta parte también. En este caso y con el ejemplo que les acabo de dar, bueno, es importante la figura del notario, es importante cumplir con los requisitos de forma, como es celebrar esa escritura ante una notaría para que posteriormente se inscriba. Esto lo marca la ley, tiene que inscribirse y tiene que inscribirse en esta sección. ¿Qué otras cosas se van a inscribir? Bueno, está la constitución del patrimonio familiar, los contratos de arrendamiento, pero ojo, aquí en el tema de los contratos de arrendamiento, la ley te marca que es cuando se dé un anticipo de 3 años o bien son de aquellos inmuebles que sean por periodos de 6 años. Entonces son periodos grandes que también se pueden inscribir en esta sección. También se puede inscribir el decreto de expropiación y ocupación temporal y declaración de limitación de dominio en esos supuestos y los demás que la ley ordene expresamente. Aquí tenemos que tener mucho conocimiento o saber que hay diferentes regulaciones que marcan la inscripción de diferentes actos. Entonces, pues hay que estar muy atentos a esas situaciones para que nosotros sepamos que no se nos está pasando el tema de la inscripción, porque a veces solamente se hacen actos entre particulares y a veces no se tiene el conocimiento de que ese acto es susceptible de inscribirse y bueno, ya estamos en otros supuestos. Bueno, otra sección que tenemos es el registro público de comercio. Aquí en esta sección, bueno, ¿qué es lo que se va a inscribir? Se inscriben los actos mercantiles, los que se relacionan con los comerciantes y los que se requieran conforme a la legislación. Bueno, pues igual, ¿no? Los actos mercantiles son muchos. Para eso, pues obviamente tenemos que saber qué tipo de actos son los que se van a inscribir, pero bueno, en tema de comercio, pues ya actos mercantiles. Y les voy a poner ahora un ejemplo, ya no es como la compraventa donde se adquirió un inmueble, ahora vamos a pensar que, y aquí lo vemos mucho, que se constituyó una sociedad anónima de capital variable. Entonces, todas ese tipo de sociedades que son mercantiles, pues se van a tener que inscribir en esta sección. Y de igual manera, aquí, por ejemplo, pues para poder, antes de inscribirse, se tuvo que haber llevado una serie de pasos, cumplir requisitos que marca la ley para poder inscribir esa sociedad. Y de igual manera, aquí se puede acudir ante la figura que es el notario público, el corredor público, se lleva a cabo la constitución previo cumplimiento de los requisitos que te marca la ley y se tiene que inscribir. Y yo creo que algunos ya hemos estado un poquito más familiarizados con el tema de la inscripción al momento que se inscribe y lo que te va a generar esa inscripción en cuanto a la forma, es decir, el documento en donde te dice que quedó inscrito en el registro público de propiedad y comercio, con tal folio mercantil, etcétera, etcétera. Ahora, importante saber que dentro del registro público de comercio
vamos a encontrar una sección o llamémosle una subsección para no revolvernos con las secciones que les dije inicialmente. La subsección, por llamarlo de una manera, tenemos al Registro Único de Garantías Mobiliarias, conocido como el RUG. Aquí, bueno, ¿qué es lo que vamos a inscribir? Si se fijan, es Único Garantías Inmobiliarias. Su mismo nombre nos los está diciendo. Es decir, vamos a inscribir todo aquello que tenga que ver con una garantía mueble, que tenga que ver con muebles, pero en cuanto a que sean susceptibles de garantizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues encontramos a la prenda sin transmisión de posesión, a la prenda ordinaria mercantil, la prenda de créditos refaccionarios, hipoteca industrial. Y dentro de los actos que vamos a inscribir aquí, bueno, son los actos jurídicos mercantiles, el arrendamiento financiero de los bienes muebles, factoraje financiero, cláusulas rescisorias de reserva de dominio en compraventas mercantiles, resoluciones judiciales o administrativas sobre muebles, incluyendo embargo, y cualesquiera otros gravámenes o afectaciones sobre muebles que sirvan directa o no como garantías. Entonces, bueno, aquí dentro del RUG, el RUG, como les decía igual al principio, tiene también su página en la cual pueden ingresar y te marca una serie de requisitos. Aquí ya son otro tipo de requisitos para que se pueda dar esa inscripción, pero para que ustedes conozcan que existe esta sección dentro del Registro Público de Comercio y los actos que se pueden inscribir en ese registro. Ahora, lo siguiente va a ser, vamos a ver qué tenemos acá. Y bueno, tenemos, ya nos salimos un poquito de Registro Público de la Propiedad y Comercio con sus secciones, que son las que hablamos de manera general, y tenemos la otra parte que es el Registro Civil, que como les decía, estas a su vez las controla la Consejería Jurídica, por decirlo así. Entonces, dentro del Registro Civil, bueno, ahí está en otro lugar, ¿no? Y solamente son todo lo que va a ver este registro, bueno, es lo que les decía, relacionado a las actas. Actas de nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo, concubinato, defunción, rectificación, aquellas actas de nacimiento ahorita con todos estos cambios que se dan de que ya nombre, todos esos, los transgéneros y demás, bueno, toda esa parte se da en este registro, se lleva a cabo aquí. Entonces, la idea es de que sí se identifique claramente que uno es como la materia civil propiamente, obviamente con su legislación, y la parte, llamémosle inmobiliaria mercantil, por decirlo de alguna manera, y que quede un poquito claro. Ahora, me voy a regresar un poquito para que veamos los principios registrales. Estos principios, pues obviamente deben de operar en todo este registro, en todo lo que acabamos de ver, para que pues sepamos, ¿no? ¿Por qué? Ay, le cambié aquí, perdón. Un segundito, ya. Bueno, los principios. Los principios registrales, bueno, son los que podemos, los que están aquí en la presentación y más o menos se los voy a platicar un poquito. Tenemos como primero el de publicidad. El de publicidad es el principio y es la función básica del registro. ¿Y en qué consiste? Bueno, va a consistir en revelar la situación jurídica de los bienes y derechos registrados. Es decir, con este principio, una vez que nosotros hayamos inscrito el bien inmueble que les acabo de decir, como ejemplo, ese ya te va a revelar si alguna persona quisiese saber en qué condiciones está ese inmueble. Condiciones me refiero a quién le pertenece. Bueno, pues puede hacer una búsqueda en el registro y saber que ese inmueble le pertenece a tal persona, ¿no? Entonces, es uno de los principios que es base para la función registral, porque de esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta
de la situación jurídica que se tiene. Como les decía, a veces solamente se llevan a cabo actos entre particulares que solamente ellos saben que se llevó a cabo ese acto. Es decir, está Juanita y Pedrito, llevan a cabo esa compra-venta, pero solo ellos saben que lo hicieron. Entonces, si no inscriben ese acto que llevaron a cabo, pues solamente Juanita y Pedrito van a saber que lo celebraron. ¿Quién más? Ahora bien, si lo inscriben, bueno, entonces ya llega María y dice, aquí se celebró esto. Entonces ya va a tener un conocimiento a todo aquel que tenga interés en esa situación. Después, ¿qué otro principio tenemos? Tenemos el de inscripción. En este principio, pues bueno, aquí el registro está obligado a sentar los actos que establezca la ley. ¿Para qué o con qué finalidad? Bueno, pues con la finalidad de que surten efectos frente a terceros. Es reiterarles esa parte, ¿no? Si no está inscrito, pues no va a tener ningún efecto, no va a tener ningún conocimiento, algún tercero que quiera. Entonces, una vez que ya quede inscrito ese acto, pues va a surtir efectos frente a terceros. Un tercero va a saber que no, que ya está, a lo mejor ese inmueble tiene un gravamen, tiene alguna situación jurídica en la cual dice, ok, ya, ¿no? Ya sé cómo está esta situación, no sé, a lo mejor para llevar a cabo otro acto, pero bueno, ya tiene ese conocimiento, ya tiene una repercusión. Después tenemos el principio de especialidad o determinación. Este principio, aquí el registro lo que realiza son sus asientos precisando la exactitud. Es decir, cuando ustedes ven que algo está inscrito, el registro tiene la obligación de especificar, es decir, qué es lo que se está inscribiendo, los datos exactos. En este caso, si es un inmueble, bueno, pues tiene que asentar la dirección, el propietario, o si es una asociación, ¿qué es lo que se está? Tiene que especificar, tiene que dejar claro qué es lo que se está asentando. Después tenemos como otro principio el consentimiento. Bueno, consiste en la necesidad de la expresión de la voluntad acreditada fehacientemente de quien aparece inscrito como titular registral de un asiento, a efecto de que se modifique o cancele la inscripción que le beneficie, ¿no? Es decir, es necesario que se inscriba tal acto. Y así ya tenemos un titular registral. Después tenemos el tracto sucesivo. Dentro del tracto sucesivo, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Una vez que se inscriba el acto en cuestión, pues obviamente, y es más fácil hablar de inmuebles porque es como el ejemplo en donde nos podemos dar cuenta cómo opera ese tracto sucesivo. Una vez que tenemos inscrito el inmueble, podemos llevar a cabo actos subsecuentes. Es decir, es como la vida que tiene esa inscripción. Todos los cambios, todas las modificaciones positivas o negativas van a quedar asentadas en ese principio, y cuando nosotros queramos saber qué es lo que ha pasado, ahora sí por su vida, nos podemos dar cuenta con ese principio. Vamos a decir, no, bueno, primero se llevó a cabo una compraventa, después a lo mejor se donó, a lo mejor tiene un gravamen. Entonces va a ser así como la película de ese acto. Otro principio, pues, es la rogación. En este principio, implica que el registrador no puede actuar de oficio, sino a petición o instancia de parte interesada. Es decir, aquí el interesado, ya sea a través de las figuras que les comentaba o de manera personal, es quien tiene que llevar a cabo la solicitud de que se quiere que se inscriba. No se puede hacer nada más así por oficio. Otro principio tenemos el de prioridad o prelación. Este principio implica la preferencia entre derechos. Bueno, se los voy a decir, es la prioridad. Es decir, va a ser lo primero que se ingrese para su inscripción, es decir, yo llego con los documentos necesarios para inscribir y no sé, atrás de mí está Mayeli, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué primero, entonces ese ingreso va a tener esa preferencia. Después, las
los siguientes, si hay otros actos que se tengan que inscribir, bueno, pues se van a hacer de manera en orden, ¿no? Esa es este principio. Después tenemos el principio de legalidad. Aquí, bueno, dentro de la función registral, el registrador pues tiene la obligación de revisar que lo que se quiera inscribir realmente cumpla tanto con los requisitos y que sea susceptible, ¿no? Porque no se va a llegar con cualquier cosa a decir, ah, bueno, yo quiero que se inscriba, no sé, cualquier cosa, que a lo mejor ni siquiera es susceptible de inscripción. Entonces, aquí el registrador tiene la obligación de revisar que aquello que se quiera inscribir se pueda inscribir. Después tenemos el principio de legitimación. Este principio quiere decir que va a prevalecer lo inscrito mientras no se pruebe inexactitud. Es decir, todo aquello que una vez haya quedado inscrito, pues va a prevalecer, es decir, va a quedar inscrito hasta que algún otro acto cambie ese estado. O sea, tú vas al registro, te das cuenta de que tal inmueble está inscrito y tal persona es la propietaria, eso va a prevalecer hasta en tanto no haya otro acto que modifique esa inscripción sobre ese inmueble, va a permanecer. Ahora, otro principio que tenemos, y ya como último, es el de la fe registral, fe pública registral. Aquí, bueno, es el principio que se tiene de que salvo prueba en contrario, quiere decir que ese derecho existe, ese derecho pertenece a su titular. O sea, no puede llegar a alguien y decir, ah, yo soy dueño de esto porque quiero. No, no, no. Si nos damos cuenta que está inscrito, bueno, pues así va a quedar. O sea, salvo que tú pruebes que efectivamente no eres ese titular, pues se va a presumir que quien tiene esa inscripción le pertenece al titular que aparezca en esa inscripción. Bueno, esto en cuanto a principios registrales que son muy importantes porque si nosotros sabemos esto, vamos a darnos cuenta de que pues tenemos, al nosotros inscribir, tenemos derechos que no va a ser tan fácil que cambie esa situación. Entonces, y también saber que, como les decía, hay actos que son susceptibles de inscripción y que si no lo sabemos, pues obviamente no va a tener efectos contra terceros y se pueden dar situaciones pues complicadas, ¿no? Ahora vamos a pasar a, ahora sí como dijeran ustedes, bueno, y pues como para qué me sirve a mí todo este tema del derecho registral o conocerlo. Bueno, pues como les decía, es importante saber que todos aquellos actos que estén inscritos, pues ¿qué va a tener? Van a gozar de una presunción de que sea auténtico, que sea legal, que sea veraz, que sea exacto, tiene efectos declarativos, se presumen de buena fe. Entonces, ya con esto ustedes no me van a decir, bueno, yo celebré un acto con un particular y no se inscribió. Bueno, pues ya con lo que acabamos de ver, pues nos queda claro que es importante el inscribirlo. ¿Por qué? Porque nos va a dar todos estos elementos que nos va a favorecer. Entonces, sí es muy importante que se lleve a cabo esta parte, porque fíjense, o sea, no nos va a dar todo esto, nos va a cubrir en esta esfera jurídica y nos va a proteger. Entonces, sí es importante que se lleve a cabo, es importante que se tenga identificado en dónde se tiene que llevar a cabo esas inscripciones. Y mira, se los voy a comentar a manera muy general. El proceso registral, bueno, pues como su nombre lo dice, es todo un proceso, pero a manera general, repito, pues puede ser el interesado, puede ser a través de estos funcionarios que les decía, funcionarios, figuras jurídicas del corredor, del notario, en el que se tiene que llevar el documento susceptible de inscripción, se tiene que hacer el pago de derechos,
se tiene que ingresar, ya sea a través, les digo, del interesado o de estas figuras, pero más o menos es así. Se va al registro, se ingresa, se tiene un número de entrada, un número de ingreso de tu documento, se lleva a cabo internamente todo el proceso, se evalúa hasta obtener finalmente el documento en el que te indique que ya está inscrito con un número, con los datos que se puedan identificar fácilmente y de manera general es como se lleva a cabo. Obviamente lo interesante aquí es que se pueden dar una serie de situaciones como que uno tiene más derecho, uno tiene un derecho, un mejor, o llegó alguien y se inscribió primero, o se hizo un acta mal. Entonces, bueno, aquí ya entramos en todo este mundo y bueno, la intención es de que se conozca de manera general y de que todo problema relacionado con esto, bueno, pues ya será cuestión de los abogados que se encarguen de pues arreglar la situación que se llegue a presentar. Entonces, bueno, hasta aquí mi participación. No sé si tengan alguna pregunta, que la quieran, no sé, hacer en el chat, alguna duda, si algo no quedó claro. Ay, todo quedó clarísimo. Pues sí, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta o duda, o si me la quieren hacer después, pues no hay ningún problema. Ay, ya me salí de aquí. Espero que les haya quedado un poquito claro, que sepan la importancia de este tema y pues bueno, reiterar, ¿no? Que aquí estamos pues al servicio de cualquier necesidad que lleguen a presentarse también en esta materia y pues muchas gracias a todos. Gracias a ti, Ceci. Gracias. Excelente exposición. Gracias.